Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos a World of Dragon. Hoy os traemos la guía que me habéis pedido sobre el héroe Warwood, héroe de infantería. Pues hoy os traemos la guía de talentos y de habilidades. Lo primero que vamos a decir de Warwood es que es un héroe de infantería, como nos dice aquí. Además de eso, destaca por guarnición, lo cual nos lleva a un punto muy importante respecto al héroe Warwood. Es posiblemente el mejor héroe para defender fortalezas o ciudades, como nos dice aquí. Por lo tanto, nuestra propia ciudad puede estar muy bien defendida si ponemos a Warwood en el muro. Esto va a depender de nuestro momento en el juego, ¿vale? Pero el hecho de poner a Warwood en la guarnición de nuestra ciudad puede ser muy importante. En el caso de tener a Warwood más subido, a nivel mayor, pues lo podríamos poner como principal en la defensa de nuestra ciudad. Pero esto, como os digo, depende del momento de cada partida, de cada jugador. Pero hay que destacar que Warwood puede ser muy importante en la defensa de nuestra propia ciudad. Además, su tercer punto a destacar es el tanque, ¿no? Su increíble capacidad de supervivencia permite a este héroe sobrevivir en las batallas más brutales. Vale, pues eso, tenemos un héroe de infantería que destaca por la curación que tiene. Es un héroe que tiene mucha curación, se cura muchísimo, recibe menos daño. La segunda habilidad nos dice que tiene bonificación de salud. La salud en el juego es muy importante porque cuanto más salud tienes, más sano estás, más aguantas, más duras. La tercera habilidad nos dice bonificación de defensa y bonificación de curación recibida. Así que más defensa, aguanta más y además cura más, hasta un 30% más de curación, muchísima curación. La cuarta habilidad nos dice, tiene una probabilidad del 75% de aumentar el daño físico infligido hasta en un 30% durante 5 segundos cuando se cura. A priori no es un héroe que destaque por hacer daño, de hecho es de los que menos daño hacen. Esto, por ejemplo, en caso de ir de diputado de otro héroe, pues puede ser importante también. Y al despertar la última habilidad nos dice que va a pasar de curar 1200 a 1400 y en vez de reducir el daño total en un 20% durante 4 segundos va a ser durante 6, así que el héroe mejora. A la hora de gestionar los talentos es importante comenzar por las habilidades para saber qué vamos a intentar potenciar o qué queremos hacer con él. Así que vamos a ver los talentos. El primero de los talentos, que es obligatorio, es el del aumento del ataque. Así que hay que elegir ese sí o sí. El segundo, aumenta la defensa o velocidad. Obviamente vamos a potenciar la defensa. Después tenemos otras 3 opciones: aumenta la velocidad de recolección, infligir daño a oscuros o aumentar la salud. Obviamente vamos a elegir aumentar la salud potenciando lo que el héroe dispone. La siguiente habilidad es obligatoria, gana defensa y recibe más daño. La siguiente habilidad es obligatoria, así que la activamos. Tu legión gana entusiasmo, más defensa y recibe menos daño, además de aumentar la velocidad de marcha. Después os recomiendo ir por la parte de la derecha, por la zona de tanque. Aquí la primera es obligatoria, aumenta la defensa. Después tenemos 3 opciones, que sería infligir daño, aumentar la velocidad de marcha o tu legión recibe un 4% menos de daño de contraataque, lo que va a ayudar a recibir todavía menos daño. Por lo tanto, es esta claramente la que tenemos que activar. Siguientes 3 opciones, tenemos tu legión recibe menos daño de ataque normal, aumentar la curación, y en tercera opción tenemos recibir un ataque normal, tiene un 10% de probabilidades de otorgarle a tu legión 50 de ira. El aumento de ira es lo que hace que se activen las habilidades, por lo tanto, cuanto antes y cuantos más veces se active estas habilidades, más pronto recibimos todos esos beneficios que son los importantes. Por lo tanto, de las 3 opciones voy a elegir la de la derecha. A continuación tenemos otras 2 opciones. Cuando tu legión es atacada por un ataque normal, tiene un 10% de probabilidad de ganar dureza, lo que reduce el daño de habilidad de héroe recibido un 8% durante 5 segundos, lo cual está genial. O tu legión gana refugio cuando ingresa en la batalla, al empezar la batalla, lo que aumenta su defensa en un 5% durante 10 segundos. En este caso me voy a quedar con la derecha, que aumenta la defensa al entrar en batalla. La siguiente línea de talento nos dice que nos puede dar aumentar la salud, aumentar la velocidad de marcha y en tercera posición aumentar la defensa de las unidades. Este talento de la izquierda nos abriría la siguiente opción, entonces habría que leerlos juntos, ¿vale? Sería aumentar la salud y además de eso, cuando tu legión recibe un ataque normal tiene una probabilidad del 10% de ganar vigor, lo que aumenta su salud en 1%. Así que las 2 habilidades serían para aumentar la salud, lo cual está muy bien. Esta habilidad nos daría velocidad de marcha y prácticamente estaríamos obligados a seguir por esta línea, que aumenta el ataque y aumenta el ataque. Y en este caso yo voy a elegir la derecha, aumenta la defensa de las unidades,
A continuación, tu legión inflige un 4% menos de daño de habilidad de héroe, porque este héroe realmente no hace daño de habilidad, es el héroe, pero en cambio va a recibir un 8% menos de daño de habilidad de héroe. Por lo tanto, muy buena habilidad. Y a continuación, tu legión gana 10% más de ira cuando su recuento de unidades supera el 50% y lanza un ataque normal. Por lo tanto, cuando tengamos más del 50% de los soldados, de las tropas, vamos a estar ganando todavía más ira, lo cual va a hacer que las habilidades se activen más veces y va a hacer que se activen lo antes posible. Por lo tanto, me quedo con esta rama de estas 3 opciones. Y en el último lugar de esta sección tenemos la opción de tu legión recibe curación o tu legión recibe un 8% menos de daño de ataque normal cuando el recuento de unidades es menor al 50%. Por lo tanto, cuando sea mayor del 50%, vamos a recibir ira, y cuando tengamos menos del 50%, vamos a recibir un 8% menos de ataque normal. Esta sería mi lección por la parte de la derecha, empezaría por ahí, y después pasaríamos a la zona de la izquierda, la zona de infantería. La primera es obligatoria, aumenta la defensa de las unidades. Después nos dice, tu legión inflige más daño de habilidad de héroe, ya sabemos que no hace daño. Aumenta la velocidad de marcha, no nos interesa a priori. Y en tercera posición, tu legión recibe menos daño de habilidad de héroe. Nos quedamos con esta. Siguiente rama, tu legión inflige más daño de ataque, no nos interesa. Aumenta la velocidad de marcha un 6% cuando tu recuento de unidades es inferior al 30%. Este talento puede estar muy bien para escapar y otras situaciones que veremos luego. Y en tercera posición tenemos aumenta la curación recibida un 5%. De las 3 que hay, vamos a elegir de primeras la curación. Pasamos después a tener la opción de tu legión gana entusiasmo cuando obtiene un efecto de despotenciación, lo que aumenta su ataque en un 4% durante 3 segundos. Este efecto se puede activar una vez cada 10 segundos. O, en su caso, cuando tu legión lanza habilidades de ira, obtiene refugio, lo que aumenta su defensa en un 4% durante 3 segundos. Como hemos estado preparando el héroe para que aumente su ira, tanto en este talento como en este de aquí, vamos ahora a sumarle este de aquí que nos dice tu legión lanza habilidades de ira, ¿vale? Que lo va a hacer más rápido porque hemos metido talentos. Además, obtendrá un 4% de defensa. Y con esto nos quedaría un único punto. Fijaros que tenemos a Warboot de nivel 60 y estos son todos los puntos de talentos que podemos conseguir. Nos queda uno por poner, ¿vale? Entonces, de todo lo que hemos leído, en mi caso, yo elegiría este de aquí, Asesinos en Espera. Aumenta tu velocidad de marcha en un 6% cuando tu recuento de unidades es inferior al 30%. Porque muchas veces las batallas no son cosas de atacar una vez y se acabó. No, hay varios enfrentamientos. Muchas veces tienes que volver a tu castillo, armar la tropa rápidamente y volver. Entonces el hecho de tener un 6% de velocidad de marcha a la hora de retirarte, antes de que te maten, te queda poquita vida, le das a volver a casa y entonces sales un 6% más rápido de lo normal, vas a tu castillo, te curas rápidamente y vuelves a la batalla. Así que este es el talento que elijo. Recordar que aquí a la derecha, en la parte de arriba, tenemos la opción de poder configurar o crear hasta 3 combinaciones, ¿vale? En este caso yo os muestro la que yo elijo, es esta que vemos en pantalla. Tenéis aquí el árbol de talentos por si queréis usarlo, por si queréis probarlo en una de las vuestras combinaciones y me decís en los comentarios qué os parece, ¿vale? Si os funciona. Pero hay que tener claro que en el tema de los talentos de los héroes todo está condicionado por muchísimas cosas, ¿vale? Da a depender si estabas luchando contra un solo objetivo, si tenías varios, qué compañeros estaban a tu lado, qué habilidades usaban, qué talentos tenían de potenciación, despotenciación, qué artefactos se usaron en tu equipo, en el de enfrente. En las situaciones son variopintas, son muchas situaciones y los talentos no van a funcionar siempre. Simplemente tenemos que tener una elección, usarlo lo mejor que podamos y en caso de poder tener más opciones, pues ya vemos que tenemos hasta 3 configuraciones disponibles para usar en función de cada caso. Pero en cada batalla puede que necesites una cosa diferente. Habrá casos en los que necesitarías más velocidad para acercarte o para alejarte, y en otras veces necesitarás un poquito más de daño, otras veces hubieras necesitado más curación. Nunca vas a tener los talentos perfectos. Yo os muestro lo que yo le pongo, lo que yo le pondría a Warboot como base. Espero que esto os ayude, hermanos. Si no te importa, suscríbete, dale like al vídeo y compártelo. Hagamos grande esta familia. Nos vemos en el siguiente vídeo, hermanos. ¡Muchos colores!